Estamos en Cerebro Global, un programa sobre geopolítica, y hoy tenemos a un experto en geopolítica, al doctor Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, que ha tenido la deferencia de brindarnos esta conferencia, aún en exteriores y en un momento donde la Argentina está haciendo bastante frío, igual que acá en Moscú. Estamos desde Buenos Aires, hablamos acerca de Rusia, de geopolítica, y especialmente nos vamos a centrar en una de las áreas de especialidad. Marcelo tiene libros escritos al respecto, y en este momento donde estamos viviendo un cambio, diríamos, civilizatorio prácticamente, Rusia es uno de los actores principales. Muchas veces los medios de comunicación occidentales no cubren toda la información que deberían cubrir respecto a las potencias emergentes, si es que vale ese nombre. Marcelo nos aclarará. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias ante todo. Buen día, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Bien. Contanos acerca de Rusia. Bueno, de Rusia, lo primero que habría que decir que yo justamente me especialicé la forma de, porque como los medios occidentales, pero también los intelectuales, los comunicadores y demás, en el mundo occidental, en el mundo latinoamericano y en Argentina en particular, y en este momento de este nuevo gobierno, sin duda que tienen una imagen preconcebida del país, de su cultura, la identifican demasiado con la Unión Soviética. Entonces yo me especialicé justamente a partir del aprendizaje del idioma ruso, que me costó muchísimo, por supuesto, a lo largo de los años. Investigación sobre su historia reciente, el periodo socialista, el periodo soviético, sobre todo el periodo post-soviético, 34 años. Y algunas estructuras políticas, las más sobresalientes, sin duda, la del presidente Putin. Traté precisamente de acumular el conocimiento suficiente, por lo menos llegar a una mirada un poquito más comprensiva con ellos. Y bueno, como tú dices, de toda esa investigación, llevo 3 décadas prácticamente de mi vida académica, pude publicar papers, documentos de trabajo para colegas, presentaciones en distintos congresos, por supuesto, pude integrarme en CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, al Comité de Eurasia, y, por cierto, publicar 2 libros, uno sobre la transición y otro sobre Putin. Del año pasado 8 presentaciones tipo gira un político a lo largo y ancho del país. Bien, Marcelo, en la prensa occidental y, digamos, en la calle, en lo común de la calle, cuando la gente habla sobre la caída del muro de Berlín, la disolución del bloque soviético, se habla de una Rusia venida menos, prácticamente un país que amenazaba convertirse en inviable, dominado por las mafias, y de pronto en 20 años nos encontramos con que es la amenaza que va a poner de rodillas a toda Europa, según la prensa occidental, que va a dominar al mundo por encima aún de los Estados Unidos y quizás hasta de China, con quien tiene una declarada o no alianza estratégica, sobre todo militar, y todo bajo la figura de una personalidad llamativa, un zar para algunos, un gran estadista para otros, que es Vladimir Putin. ¿Hasta dónde la injerencia de Putin produce este cambio de país casi inviable a superpotencia? Bueno, a ver, primero la imagen preconcebida de Occidente, ¿no? Occidente se quedó en 1992, en todo sentido, y de hecho estamos viendo
las medidas arancelarias de Trump, tratando de corregir lo que ellos mismos han ayudado a generar, que es la preponderancia económico-comercial de China y el sudeste asiático, y la emergencia de nuevos poderes, entre otros Rusia, India y varios de los que están en el BRICS, por ejemplo. Entonces, en ese momento, en el 92, la imagen es absolutamente contrastante con lo que tú describes hoy. Rusia era un país al borde de la separación, vivir un proceso parecido al de Yugoslavia. Estaba a cargo de un presidente alcohólico, débil, que era prácticamente un de Estados Unidos de Clinton. Las mafias gobernaban el día a día, ya había separatismo, amenazas de separatismo islámico. Occidente le había prometido inversiones a Rusia y lo único que le generó fue deuda, préstamos, que Rusia tuvo que pagar ominosamente a partir de la crisis financiera del 98. Y en ese contexto llega Putin al poder, con todo en contra. Es decir, si nosotros retrocedemos en tiempo, yo creo que Rusia tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, Putin fue un hombre clave para entender la recuperación, como también, por supuesto, lo ayudó a la fortuna, el precio del petróleo, el gas, de los años de los 2000, más o menos hasta el 2009, 2010. Eso lo ayudó mucho a recomponer la imagen de Rusia con cierto sustento físico, material, y, por supuesto, toda su política, que en Occidente es juzgada como ofensiva, agresива, imperialista, y en realidad es una política exterior reactiva, solamente reactiva. Rusia no pretende ser la Unión Soviética, no pretende ser un poder imperial a la manera de los zares, a la manera del bolchevismo. Es una potencia moralmente conservadora que lo único que pretende es recuperar la voz y el prestigio internacional que tuvo a lo largo de siglos. En Europa y a Europa, recuperándola de Napoleón primero y de Hitler después, ofreciendo 27 millones de muertos, los cuales, por supuesto, también no solamente rusos, se cuentan ucranianos, cristianos, rusos y demás. Y hoy siendo la única potencia que homenajea un 9 de mayo a todos esos héroes olvidados por Occidente. La que está en deuda aquí es Occidente, no Rusia. Y la que es agresiva aquí es Occidente, no Rusia. La que está cercada por la fuerza de la OTAN es Rusia. Y la que tiene un conflicto generado por la OTAN adentro de su núcleo cultural civilizatorio es Rusia en Ucrania. Así que, en todo caso, la que tiene que explicarle al mundo por qué se ha comportado de esta manera con Rusia es Occidente. Hay tres factores estratégicos que le dan enorme potencia a Rusia. Quizás haya más, en todo caso nos aclararás al respecto. Uno de ellos es armamentista, los misiles hipersónicos, tecnología que domina Rusia casi en exclusividad o en exclusividad, misiles indetectables por los escudos de protección de otras potencias, el enorme poder que da la geografía, lo territorial, 18, 19 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande de la Tierra. Y acá, bueno, quiero hacerte también una pregunta que se va a desprender de esto, que es la anexión de Canadá y Groenlandia, pero vamos por puntos. Y la capacidad enorme de Rusia en los aspectos de inteligencia, siendo Putin precisamente una persona que proviene de los servicios de inteligencia otrora soviéticos. Son estos tres factores, me imagino, más su potencia geoestratégica, producto del, como bien decías, del gas, del petróleo, quizá ahora de las tierras raras, la que le dan ese peso que hace que quizá, y ahí va la pregunta, este entente de Donald Trump con Rusia tenga que ver con una igualdad
o no de paridad o cercanía en cuanto a las potencias que pueden presentar uno y otro, los Estados Unidos y Rusia, ¿no? Bueno, el peso, la física, la geografía, sin duda que son importantes. Las capacidades materiales, militares, tecnológicas, sin duda que son importantes. Pero si no hay un pueblo convencido de esta importancia, lo vemos día a día con la Argentina, ¿no es cierto? Que tiene un riquísimo mar, donde solamente nos vamos y nos sacamos selfies, un Atlántico Sur con una potencia como la británica, que en nuestras narices nosotros parece que no nos enteramos, que una fuerza de la OTAN allí. En fin, quiero ser muy claro con esto porque buena parte de mi trabajo académico gira en torno a eso. Es decir, es fácil deducir que Rusia es importante por su territorio, por todo lo que tú mencionabas, por la banca de seguridad y de la Unión Soviética y demás. Pero sin la potencia y sin la convicción del pueblo ruso, con un liderazgo como el de Putin y el de todos aquellos que lo apoyaron a lo largo de estos años, Rusia hoy no sería más que esto, un territorio gigantesco, asediado por potencias, no solamente la OTAN, a lo largo de los siglos, los turcos, los mongoles, los suecos, los polacos, los lituanos. En fin, es un territorio al que es muy fácil acceder por potencias invasoras a lo largo del tiempo. Pero sin esa convicción del pueblo, sin esa alma rusa que logró salvar Moscú cuando los nazis estaban a 41 kilómetros de distancia, con ese pueblo ruso que osó quemar Moscú cuando Napoleón estaba entrando, con ese pueblo ruso que logró hacer emerger a una figura como la de Putin, que era un ignoto oficial de inteligencia, como vos planteabas. Bueno, difícilmente Rusia hubiera llegado donde llegó. La resiliencia, la resistencia del pueblo ruso es increíble, y con todos los enemigos que tiene adentro y afuera, y eso hace que hoy sea una potencia respetada. Respecto a tu pregunta sobre Trump, mira, Trump conoce Rusia, sobre todo en los 90, era promotor de desfiles, era empresario de relaciones públicas, conoce los modelos rusas. Melania es una mujer hermosa, nacida en Eslovenia. Los 90 son muy mal recordados por los rusos, pero seguramente por Trump muy bien. Yo diría que, a ver, yo no sé exactamente cuál es la intención de Trump con Rusia. Hay cierta sintonía innegable con Putin, pero hasta allí llega. Tú sabes que Trump, por más que él es un anti-establishment, emerge de una clase política y empresarial norteamericana que está liderada, hegemonizada por ciertos halcones dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que son bastante rusofóbicos a lo largo del tiempo. Su administración parece no serla, parece no ser rusofóbica. Pero los rusos hoy no comen vidrio. Ya han tenido cierta decepción con el mandato de Trump, donde esos sectores halcones le torpedearon prácticamente cualquier acercamiento con Rusia e impidieron que Estados Unidos revea su política exterior hacia Rusia y revea su política respecto a Ucrania. Por lo tanto, yo, como los rusos, no nos hacemos demasiadas ilusiones de que Trump prospere en su acercamiento a Putin. No lo descarto, por supuesto, no descarto que el plan de paz triunfe, pero no me hago grandes ilusiones porque, bueno, ya tenés a Europa torpedeando el proceso. Y al propio Zelensky, por supuesto, autoconsiderándose una figura relativamente independiente, cuando él es en realidad un títere de Washington. Así que yo tomaría con cautela el acercamiento de Trump a Putin. Hay que esperar.
Creo que Rusia no va a firmar ninguna paz que sea precaria. Y en ese sentido es clave que Estados Unidos dé certezas contundentes respecto a que Ucrania no va a formar parte jamás de la OTAN, además de asegurarle ese 20% del territorio ucraniano a Rusia. No me importan las tierras raras, no me importa todo lo material que los norteamericanos ofrecen, porque los códigos de los rusos son totalmente diferentes, no son materialistas. A los rusos no les interesan las tierras raras porque ellos mismos tienen tierras raras en su propio territorio. Así que no les interesan las tierras raras. A Ucrania ni siquiera le interesa la simbología de Kiev. Le interesa ser respetada y que nunca más la OTAN pise un territorio cercano a Rusia donde esté en peligro la seguridad nacional rusa. Nada más. Buen ejemplo para Malvinas y para la República Argentina, ¿verdad? Lógico, pero lógico. Los rusos hasta el día de hoy no entienden cómo Argentina, con el macrismo, con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, con Milei, con quien sea, no haya intentado seriamente recuperar las Islas Malvinas. Y esto seriamente no significa a través de la guerra. A través de un esfuerzo diplomático consistente, serio, coherente, práctico. Entonces, bueno, los rusos no conciben el mundo de la manera que los argentinos lo concebimos. Con retórica, con sobreactuaciones, con obviamente devaneos, porque lo que ha hecho Milei en los últimos días ha sido otro desvarío más. Han sido varios los desvaríos a lo largo de estos más de 40 años, ¿no? Los rusos hoy, tal vez, yo siempre digo, es una de las últimas potencias románticas de este mundo. Todavía creen en códigos, todavía creen en contratos no escritos, en fin, se han llevado demasiados tropiezos, ¿no? Demasiadas traiciones, sobre todo de parte de Occidente, pero también de otra parte del mundo. Estás poniendo en valor geopolítico el alma nacional, la autoestima, cuestiones que en general no se tratan desde la geopolítica occidental. Y esto creo que nos lleva a una pregunta. Nos hablás de las capacidades de Putin en relación a poder llevar adelante el proceso y de un pueblo detrás o delante de Putin. ¿Putin es un emergente de esa alma rusa o ha sido el restaurador, para ponerle un nombre cercano a esa alma rusa? Bueno, sobre eso gira mi libro, porque biografías sobre Putin hay muchísimas en el mundo, escritas en inglés, en castellano, hay argentinos que han escrito sobre Putin, hay muy buenas biografías, la preferida de él es la de un alemán, un periodista alemán, que tiene cierta cercanía con Alemania, siendo oficial de la KGB, cuando la caída del muro. Sí, mi libro justamente, más allá de no ser una biografía, justamente lo que trata es eso, explicar por qué Putin es ruso y por qué Rusia también se ve sintonizada por Putin. Creo haberlo hecho, no de manera completa, pero bueno, voy al grano. Creo que Putin conoce muy bien la historia rusa, la vivió desde todos los ángulos, la historia soviética, la historia postsoviética, por supuesto, y creo que interpreta ese corazón, ese sentido de lealtad, ese patriotismo que ha tenido el ruso a lo largo del tiempo, ese amor por la tierra, por esa madre Rusia, por un lado, y él mismo ha consagrado su vida política a Rusia. Dice que él no habla mucho de su familia, de su esposa, de su actual mujer. Recién en los últimos meses ha salido a la luz, bueno, una de sus hijas que colabora en la guerra y demás. Hay una consagración personal de él
al Estado ruso y al alma rusa. ¿Y qué tienen los rusos a Putin? Y bueno, tienen mucho, tienen esa capacidad de resistir, porque a Putin no le fue sencillo el camino a Ucrania, ¿no? Desde luego, toda su vida está llena de peripecias. Hace unos pocos días un enésimo atentado contra su vida, allí cerca del edificio de la Lubyanka, justamente en la calle Lubyanka, el edificio de la ex KGB. Entonces, toda esa capacidad de sobrellevar con enorme humanidad, porque el pueblo ruso, para quien conozca la literatura rusa, se da cuenta que es un pueblo tremendamente humano, con sus carencias. No es un pueblo perfecto, por supuesto, ni elegido, ni nada por el estilo, pero que tiene una cercanía con la naturaleza, una comprensión de cómo actúa el ser humano en tiempos difíciles, climas extremos, calurosos, fríos. Pensamos que todo el año es frío allá, pero no, también tienen temperaturas cálidas extremas. Bueno, la guerra, las invasiones, todo lo que hemos explicado, en fin. Bueno, se identifica con. Habrá que ver cuál es el futuro de Rusia sin Putin, ¿no es cierto? Es un gran dilema, para el cual yo no tengo respuesta. Ojalá que no sea un futuro revolucionario, violento, como ha vivido en otras épocas. Porque ese ha sido el gran objetivo de Putin, evitar que Rusia cambie precisamente de manera violenta. En todo este juego geopolítico que se está dando alrededor de Ucrania y seguramente colaterales más importantes que la Ucrania mismo, ¿no? Con respeto hacia Ucrania como pueblo, como nación y por su historia. Pero, ¿cómo ves el papel de Inglaterra, del Reino Unido, en realidad respecto a estos enemigos tradicionales, ¿no?, de Rusia? Perverso papel. Obsesionados los británicos con Rusia. Son como dos mundos totalmente diferentes, unas islas insignificantes que llegan a ser superpotencia marítima mundial, pero que resiste el tiempo y que trata de evitar el ostracismo de la historia, que trata de evitar el aislamiento de la historia. Ellos mismos han reconocido, incluso a través del Brexit, que ya no son lo que eran. Bueno, parte de su élite todavía se resiste a aceptarlo. Y están obsesionados con Rusia porque Rusia exactamente es lo contrario, es decir, es una superpotencia territorial y demás, todo lo que ya hemos analizado. Pero que, bueno, sin duda, el papel de Gran Bretaña ha estado ligado históricamente a Estados Unidos, que es alianza transatlántica, y a Europa de manera periférica, pero saben, son muy conocedores que Rusia y Europa juntas, bueno, tendrían otra voz a nivel internacional. Por eso ha sido clave el papel británico para pergeñar Ucrania. Para lograr de Ucrania eso que los británicos a lo largo de la historia, y vos lo conocés muy bien, lo han hecho aquí en América Latina, por ejemplo Uruguay, son generadores de estados tapones para todo aquello que geopolíticamente le puede llegar a ser adverso, le puede llegar a ser peligroso para sus potencias geopolíticas. Entonces, lograr que Ucrania se convierta en esa pieza molesta para la integridad territorial rusa ha sido clave. Y Estados Unidos, con Biden, con Obama y demás, han comprado. Bueno, veremos con Trump eso se interrumpe, pero aquí es clave el papel británico. Toda la razón. Y hay una obsesión con Rusia, una obsesión geopolítica, una obsesión económica, en todo sentido, política, que solo se interrumpió
solo se interrumpió las dos veces que Europa necesitó que Rusia la liberase de Napoleón y de Hitler. Fueron las dos únicas veces en las que los británicos, primero con Wellesley y después con Churchill, recuerdo muy bien el momento de la Segunda Guerra Mundial, donde los británicos, obsesionados con que la Unión Soviética sostuviera el frente oriental para distraer a los nazis y de esa manera darle tiempo a Estados Unidos para entrar a la guerra y para pertrechar a la Europa que resistía a los nazis, pero sin el concurso de la Unión Soviética, esa guerra no se hubiera ganado. En la actualidad hay otros conflictos latentes, aparte, latentes o no, en realidad en curso, como los conflictos de Medio Oriente, y hay dos potencias en Medio Oriente que están en pugna, donde Rusia tiene mucho que ver, igual que los Estados Unidos, y detrás de todo esto, como siempre, el gran mandarín Xi Jinping, que va a estar el 9 de mayo en el desfile de la victoria, precisamente. Israel e Irán, ¿cómo ves la relación y los equilibrios o no de fuerzas de Rusia en relación a Irán y a Israel? Bueno, es precisamente eso, un equilibrista Rusia. Rusia no es verdad que sea un aliado estratégico de Irán. Voy por partes. Por un lado, la relación con Israel. La relación con Israel, hay una vieja deuda con Israel en el sentido de que 20% de la población israelí que es de origen ruso. En los últimos años de Gorbachev, pero antes también, hubo una masiva emigración ruso-judía a Israel con el tiempo. La Unión Soviética en su momento había apoyado la creación del Estado de Israel, buena parte de la comunidad nacional, como la Argentina de Perón también. Y cuando se producen las reformas políticas, económicas previas a la caída de la Unión Soviética, hay un consenso entre la Unión Soviética respecto a que hay que dejar ir a esta población. Esa población que Israel la ha respetado, le ha dado carta de ciudadanía y demás. Así que ahí hay una especie de retribución rusa para con esa gente. Y por cierto, Putin ha dado muestras variadas a lo largo de sus 25 años de esa retribución para con Israel. No hay afinidad con Netanyahu, digamos, excepto la que tiene que haber entre dos respetados. No hay tampoco aplausos o apoyo a la causa israelí respecto a Palestina. Sabes que Rusia en ese sentido apoya al Estado palestino, pero al mismo tiempo, y ahora vamos al otro bando, no apoya la política de Irán para con organizaciones como Hezbollah o Hamas, porque Rusia es un Estado que reivindica mucho la soberanía estatal, por lo tanto no reivindica organizaciones paraestatales, si le parezca, pero al mismo tiempo, y parece todo contradictorio lo que voy diciendo, pero es así la postura rusa, al mismo tiempo no va a dejar que Irán sea atacada por Israel y que se parezca, porque es un Estado soberano, no ha estado demasiado de acuerdo en términos de la normativa internacional con el enriquecimiento de uranio que no sea para fines pacíficos. No quiere que la zona de Medio Oriente se convierta en otro polvorín por los Balcanes. Por lo tanto, es un equilibrista regional. Y prueba de ello es su política en Siria, donde no es verdad, como decían algunos occidentalistas aquí mismo en Argentina, que Rusia perseguía una política expansionista en Siria. Nada que ver. Ni tampoco de un apoyo cerrado a Bashir al-Assad, a un dictador, ni más. Nada que ver. Simplemente, cuando entra en Siria, entra de manera acotada,
aérea para preservar sus bases, la base naval, la base aérea que Rusia tenía en 1975. Y cuando en diciembre pasó lo que pasó en Siria, dijo que testigo estuvo de Rusia para con Bashar al-Assad. Le dio asilo, pero bueno, Bashar perdió el poder por su propia impericia. Rusia le advirtió en su momento que si no daba pasos políticos institucionales para abrir el fuego, le iba a pasar lo que ocurrió. Y bueno, los que usufructuaron la movida de Bashar al-Assad fueron Israel y Turquía. Rusia, podríamos decir que empató la zona geopolíticamente, porque no perdió las bases, está negociando todavía. Y bueno, veremos con el tiempo si logra asegurarla. Pero bueno, tampoco Rusia puede estar peleando premios. O sea, la prioridad es Ucrania y hoy hay que recordarle a los argentinos que Rusia tiene una provincia invadida por ucranianos, soldados ucranianos de agosto del año pasado, que es Kursk, que no era invadida desde los nazis, de la Segunda Guerra Mundial. Esto también aquí en Argentina se olvida. Todos hablan de la agresión rusa para con Ucrania, resulta que la débil Ucrania invadió, seguramente con apoyo británico, con apoyo norteamericano, con la OTAN detrás, territorio ruso. Marcelo, ya que hacemos este llamado a la reflexión a los compatriotas, ¿qué podemos obtener desde la patria grande y especialmente desde Argentina de un estrechamiento de vínculos con Rusia? Mira, la cercanía con Rusia, a pesar de la distancia geográfica, cultural y demás, es increíble. Te podría dar muchos ejemplos de distintos episodios a lo largo de la historia, de la Antártida, con rompehielos, las turbinas Salto Grande, desbloqueo argentino en plena dictadura militar al embargo cerealero occidental, eso parece que Milei no lo conoce. Martínez de Ols, Sierra Rural, ¿cierto? En fin, el aceite de Aceitera General Dehesa, yo estoy geográficamente cerca de esa fábrica, Aceitera General Dehesa a Rusia, en la época de Yeltsin. En fin, muchísimos momentos históricos, el apoyo soviético a la causa Malvinas, los submarinos soviéticos a 14 kilómetros de Mar del Plata esperando la orden de Galtieri, que nunca llegó, de apoyar, lo cual hubiera sido un conflicto nuclear, por supuesto, hubiera sido caótico, pero bueno, los rusos a lo largo de la historia se han ilusionado mucho con momentos de cercanía, la vacuna Sputnik en la época de Alberto Fernández, ¿no? O sea, los rusos esperan gestos prolongados, duraderos, respetados por todos los gobiernos de Argentina, respecto a negocios e intereses culturales. No olviden. Más allá de ciertos momentos asiagos, esta apelación de Milei con Ucrania, no van a olvidar, por más votaciones que haga Huerta en Naciones Unidas, no van a olvidar esto del ex diputado Milei con Ucrania, hacer el Congreso. Bueno, están dispuestos, digamos, a recoger el guante una vez que venga otra coalición del gobierno, sea más respetuoso, sea más neutral, más coherente con la posición política y jurídica argentina, porque Argentina es un país que a lo largo de su historia ha sido neutral en ese tipo de conflictos, jamás se embanderó con una de las dos partes. Y bueno, y a partir de ahí, sí, recuperar la relación.
recuperar la relación. Yo creo que Rusia es consciente, como no quiere que intereses exógenos invadan su esfera de influencia, es consciente Rusia de que esta zona del mundo, este continente, bueno, es cierta zona de influencia norteamericana. Eso es innegable. Pero al mismo tiempo tiene muy buenas relaciones con Brasil, tiene muy buenas relaciones con México. Estamos hablando de los dos países más importantes de la región. ¿Por qué no tenerla con el tercer país más importante de la región, que es Argentina? Para no estar hablando de Venezuela, Nicaragua, que ya sabes que hay cierta prensa occidental que dice que Rusia está detrás de Nicaragua, Venezuela y demás por razones ideológicas. A Rusia no le interesa la ideología. A Rusia, a diferencia de la Unión Soviética, le interesan los intereses, o sea, la redundancia, y en intereses Brasil, México y Argentina, tal vez en ese orden, sean muy importantes para los intereses nacionales rusos. Nos vamos, para finalizar, porque sabemos de tus compromisos académicos, nos vamos del Atlántico Sur al Atlántico Norte. ¿Cómo ves la posibilidad enunciada por el presidente Trump de anexar Canadá y comprar Groenlandia, lo que pondría, si miramos el mapa del mundo desde arriba, ¿no? El mar Ártico, pondría la posibilidad misilística en principio, desmintiendo en parte lo que decía de la supremacía misilística, o aún asumiéndola, porque Rusia también tiene la flota más grande de rompehielos, cosa que creo que Estados Unidos tiene apenas 2, mientras Rusia tiene unos cuantos más. Quiere decir que una invasión por el Ártico a nivel naval contaría con supremacía estratégica rusa, también el escudo misilístico, en la medida que domine la tecnología hipersónica. ¿Qué sentido tendría en ese aspecto la posibilidad de anexar Canadá? Y en primer lugar, por supuesto, la suma de Canadá, Estados Unidos y Groenlandia haría que la geografía, el peso geográfico, pasaría a ser el país más grande del mundo, ¿no? Desplazando a Rusia al segundo. Pero además daría ese acceso privilegiado, militarmente estratégico, de llegar por arriba, digamos, no solo por Alaska, sino por arriba al territorio ruso. ¿Cómo ves esta posibilidad o cuánto puede pesar? Bueno, de nuevo, no hay una intención rusa, belicista y hipótesis de conflicto para con Estados Unidos. Hago el paréntesis con Trump, digamos, bueno, tal vez menos en este momento aún, pero ni siquiera en momentos de extrema gravedad y de tirantez como lo fueron con la administración Biden. Digo, a Rusia no le interesa el conflicto con Estados Unidos, no hay, digamos, ahí está claro que el problema con Estados Unidos es la presencia de estos sectores duros, extremos, rusofóbicos, pero no más allá. ¿Sí? Rusia no tiene conflictos con el resto del mundo. Tal vez hay sectores eurasianistas en el espectro político ruso que ven que, bueno, Estados Unidos es prácticamente el eje del mal, y donde ponga sus pies Estados Unidos y demás, está obsesionado con Rusia, pero yo no lo veo así. Creo interpretar el sentimiento del presidente Putin en el sentido de que él se mueve con alguna influencia eurasianista, pero no toda. Por lo tanto, esta hipótesis de conflicto con Estados Unidos yo no la veo. Respecto a las intenciones de Estados Unidos para con Groenlandia y México, bueno, no conozco menos a Trump que a Putin, por supuesto, y creo que Trump no deja de ser un personaje impredecible. Por lo tanto, no descarto que esos dos planteos han sido más que nada bravuconadas o amenazas como para todo empresario ir por el 100 pero conseguir el 70 o el 60%, ¿no? Es decir,
es una jugada para negociar, es una jugada para transar, con aranceles, que no le veo sustento realista, político, militar. En todo caso, al revés. Yo creo como Huntington planteó en su momento que tarde o temprano México va a recuperar lo que perdió y no va a ser necesariamente por razón militar, sino por pura demografía, ¿no? Esa es una hipótesis que Huntington tiró y creo que tenía mucha razón. Bueno, y por el lado de Groenlandia me da la impresión que sí, Trump juega con Europa, lo hemos visto a lo largo de estas últimas semanas. Europa está descolocada geopolíticamente, ha sido la gran derrotada en la guerra de Ucrania. Y ahora, bueno, no sabemos cuál va a ser el futuro de Europa. Digo, encauso la cuestión de Groenlandia allí, ¿no? No le doy peso geopolítico a Dinamarca, sino a través de la Unión Europea. Así que me da la impresión que eso tampoco va a pasar de ese discurso. Y bueno, Trump tiene otros desafíos. Creo que el desafío más importante es levantar la economía norteamericana. Y esta política arancelaria, bueno, con la reacción que hemos tenido a lo largo y ancho del mundo, con los mercados y demás, ya vemos que puede hasta llegar a ser un disparo a los pies de los Estados Unidos. Cuidado con jugar con estos discursos porque finalmente terminan dañando a uno mismo. Muy bien, doctor Montes, muchísimas gracias. Para terminar, por favor, ¿dónde podemos conseguir sus libros, más allá de que lo pongamos en la descripción? Y cuéntenos un poco de sus seminarios también. Bueno, en Amazon, acabamos de presentarlos en Amazon. Bueno, hay muchos amigos de España, en Rusia misma, y demás, que me han interesado en comprarlo. Y bueno, la edición física, en realidad hicimos un poquito de ejemplares. Agosto, diciembre del año pasado, hicimos las presentaciones y por suerte tuvo mucha acogida, tanto en Córdoba, Mar del Plata, bueno, en Rosario, en algunos lugares del interior también, en el sur, en comunidades rusas, en Bariloche, en fin, distintos lugares y bueno, no descarto que a lo largo del año, ya aprovechando la herramienta virtual de Amazon, también podamos ofrecerle rentarlo en otros lugares del mundo. El libro se llama Putin deconstruido, y respecto a los otros libros, hay una edición física de 2006-2007 respecto a la transición postsoviética, aquí justamente en la provincia de Córdoba, pero es muy probable que hagamos la reedición virtual también y la distribuyamos en el ruso. Y se vienen dos libros más, uno sobre BRICS, que es algo muy interesante para la Argentina, para el mundo. Lamentablemente la Argentina en Milei rechazó formar parte, pero no descarto que en el futuro acepten su regreso. Y en el caso del tercer libro que tengo pensado, sería cuarto en total, pero tercero respecto a la serie de Rusia, justamente sobre la relación entre Rusia y Estados Unidos en la larga tiempo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, sobre todo por, desde las estepas cordobesas, estar pasando frío para mejorar la calidad de esta entrevista, que no va a ser la última, sino la primera. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, disculpas por el sonido externo, pero bueno, no tenía otra posibilidad. Ya lo mejoraremos. Bárbaro, gracias. Muy amable, gracias. Cerebro global, Rusia, la última potencia romántica. Una entrevista con
el doctor Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales y quien quizás sea el hombre que más sabe de Putin en Argentina y, por qué no, en América Latina. Seguinos acá en Cerebro Global por Radio Azucena, suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita de manera que nuestras notificaciones te puedan llegar y, por supuesto, recomendanos, hacer los comentarios que te parezcan respecto a nuestro programa y las sugerencias para mejorarlo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Cerebro Global.